Hola gentecilla y bienvenidos a un nuevo vídeo de La Última Cuestión. La lengua castellana o española, nómbrala como más te guste, es muy rica en expresiones y frases hechas que todos utilizamos a lo largo de nuestra vida y que en su gran mayoría desconocemos su origen e incluso en algunos casos su significado. Por eso mismo hoy pondremos fin a esa duda existencial que teníais con algunas de estas expresiones. Así que sin más dilación, ¡dentro intro! Antes de empezar, recordad que si os gusta este contenido, nos ayudáis mucho si os suscribís al canal, si no lo estáis ya, o dándonos un like con mucho amor. Y después de mendigar un poco, ahora sí, ¡empezamos! ¡Ojalá! Empezamos con una pequeña trampa, puesto que ojalá, más que una frase hecha, es una palabra. Si bien la utilizamos constantemente para expresar deseo o anhelo, ¿sabemos realmente de dónde viene? ¿O qué estamos diciendo en verdad? Pues estamos diciendo, a ver si lo pronuncio bien, Lauzahala. Perdonad por el acento cutre. Esta interjección de origen árabe significa si Dios quisiera, una expresión heredada de la época de Al-Ándalus y que se ha mantenido hasta el día de hoy. Salvarse por los pelos. Esta frase, que se suele pronunciar cuando alguien se libra por poco de una situación peligrosa o difícil, tiene un origen relacionado con el mundo naval. Como seguramente sabréis, antiguamente uno de los principales medios de locomoción eran los barcos. Estos no solo servían para trasladarse de un puerto a otro, sino también para luchar en la guerra y explorar nuevas tierras, además de trasladar mercancías. Por tal motivo se necesitaba una gran cantidad de personal que trabajase en las embarcaciones. El problema radicaba en que no todos los marinos sabían nadar y en muchas ocasiones, por un motivo u otro, podían acabar cayendo al agua. Uno de los trucos para ser salvado por los compañeros era que te agarraran del cabello de la cabeza, por lo cual era conveniente dejarse crecer la melena. Los calvos lo tenían jodido. Y este acto de estiramiento capilar originó esta famosa expresión. Historias rocambolescas. Esta frase viene a cuento cuando hablamos de ese tipo de historias que narran una serie de hechos que resultan extraordinarios o exagerados. Su origen está en el personaje novelesco Rocambole, protagonista de una serie de novelas escritas por Ponson du Terrail entre los años 1859 y 1867. Las fascinantes e inverosímiles aventuras vividas por Rocambole contribuyeron a darle gran popularidad como la personificación del hombre cuya existencia se desenvuelve entre intrigas y peripecias difíciles de creer. Mandar a hacer puñetas. Es donde mandamos a alguien cuando ha colmado el límite de nuestra paciencia. Y a pesar de ser una expresión muy popular, pocos conocen realmente en qué consiste eso de hacer puñetas. Las puñetas son unos adornos de encaje que se ponían en las mangas de los trajes y tan solo podían permitírselo a los ricos, ya que eran muy costosas por el trabajo que conllevaban. Estas puñetas se hacían con encaje de bolillos, una técnica artesanal muy trabajosa y lenta que ha persistido hasta nuestros días. La expresión viene precisamente de lo complicadas que resultan de producir. Dar a alguien a hacer puñetas es asegurarse de que vas a tardar bastante tiempo en volver a ver a esa persona. A voleo. Es la expresión que usamos cuando hacemos o decimos algo improvisadamente y sin saber cuál será su resultado. Proviene del acto de volear, que consiste en ir lanzando al aire las semillas durante el sembrado de los campos, sin determinar dónde deben caer ni por tanto dónde brotará la planta. La ocasión la pintan calva. Para encontrar el origen de esta frase, que nos indica que no hay que vacilar sino tener decisión para no perder las oportunidades que se nos presenten, nos vamos a la antigua Roma, en donde los romanos adoraban a la diosa Ocasión. Esta era representada como una mujer bellísima puesta de puntillas sobre una rueda y con alas en los pies o en la espalda, para indicar que las cosas buenas pasan rápidamente. Ocasión tenía la parte delantera de la cabeza cubierta por una hermosa cabellera, pero estaba totalmente calva por detrás. De este modo se daba a entender que una vez que ha pasado la ocasión es del todo imposible recuperarla y que por lo tanto no se debe dudar un instante en aprovechar una oportunidad. Ser un gorrón o ir de gorra. Ambas frases hechas comparten un origen estudiantil y según la Real Academia de la Lengua Española significan el que tiene por hábito comer, vivir, regalarse o divertirse a costa ajena. Y es que antiguamente los estudiantes en Madrid vestían capa y gorra y al estar lejos de sus familias era bastante habitual que pasasen aprietos económicos e incluso hambre, por lo que acostumbraban a colarse en fiestas y banquetes o a intentarlo por lo menos. Para ello saludaban al entrar educadamente quitándose la gorra y haciendo una pequeña reverencia, y de esta forma a veces conseguían su propósito pasando desapercibidos por lo menos hasta que les daba tiempo de llenarse un poco el buche. Aburrirse como una ostra. ¿Quién no ha utilizado alguna vez esta frase para expresar un gran hartazgo o hastío? Por lo que sabemos, las ostras nos aburren, o al menos la ciencia no lo ha confirmado. Esta famosa expresión, que hace referencia al momento de máximo tedio que puede tener alguien, tiene su origen en un castigo que se imponía en tiempos de la antigua Grecia. Este era conocido como ostracismo y consistía en ser desterrado de una población por un periodo concreto de tiempo. El término procede del griego ostracón, que era un tipo de concha de cerámica donde se escribía el nombre de la persona que debía ser desterrada.
Se supone que era común que el condenado acabara aburriéndose debido a la soledad a la que estaba obligado a vivir. Con el tiempo, el término referido a ese castigo acabó contrayéndose simplemente a la palabra ostra, pasar la noche en blanco. Cuando una persona es incapaz de conciliar el sueño por uno u otro motivo, se dice que ha pasado la noche en blanco. El origen de esta expresión está relacionado con la noche que ritualmente solían pasar sin dormir aquellos que durante el medievo querían formar parte de ciertas órdenes de caballería. La noche antes de ser armados caballeros, los aspirantes hacían la velada de las armas que les honrarían como tales, llevando como atuendo una túnica blanca que simbolizaba la pureza espiritual. El color blanco de las ropas y lo largo que se hacía a la espera hasta el amanecer dio origen a este dicho. A buenas horas mangas verdes. Esta frase hecha la utilizamos cuando algo llega demasiado tarde, cuando ya no hay nada que hacer o se ha perdido una oportunidad. ¿Y cuál es el origen de esta? Pues tenemos que remontarnos nada más y nada menos que al siglo XV. Durante el mandato de los Reyes Católicos se crearon los cuerpos de la Santa Hermandad. El cuerpo fue constituido para prestar auxilio en cualquier tipo de emergencias, algo así como los antidisturbios de nuestra época. Sus miembros vestían un uniforme con coleto, que es una vestidura de piel que cubre el cuerpo hasta la cintura, y bocamangas de color verde. Parece ser que este cuerpo de élite no era demasiado veloz acudiendo a las escenas del crimen y casi siempre llegaban demasiado tarde. De ahí que cuando se personaban en el lugar de los hechos, la gente les reprochaba diciendo "a buenas horas mangas verdes". Y llegados a este punto, estoy convencido de que desde el primero al último de los mangas verdes, si pudieran, se suscribirían al canal. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Así que sed como ellos y suscribiros si no lo estáis ya, dadnos un buen like si todavía no lo habéis hecho, dejadnos un comentario con mucho amor, compartid con vuestra familia y amigos y seguidnos por nuestras redes sociales. Y como decimos por aquí, ¿y tú? ¿Tienes una última cuestión?